dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad. Señores, buenos días. Muchísimas gracias por su fiel sintonía a este programa Contexto Social. Hoy, sábado 11 del mes de diciembre, nosotros nos encontramos con una entrega más. Les confieso, muchachos, que Contexto Social me está mandando la cosa. Así que, por supuesto, tengo el placer y el privilegio de estar acompañado aquí en cabina por nuestro sociólogo de planta, mi hermano y amigo Braulio J. Hernández, y de aquel lado del charco tenemos entonces a nuestro querido Adri J. Eusebio, una mente brillante, que hoy nos está opacando en su set. Sí, en su set. Que yo creo que, Adri, Alexandra, nosotros necesitamos a Alexandra por lo menos una semana aquí en Ilustrado. Yo creo que tenemos todo para triunfar. Nos falta como ese toque de ella. Así que, muchachos, bienvenido, profesor Braulio. Muy bienvenidos a su programa Contexto Social. Bien. Su programa Contexto Social, como cada sábado, a partir de las 11, nos encontramos aquí para traerle un programa histórico, sociológico, analítico, de los hechos del pasado, el acontecer de ayer, transmitiendo vía Facebook y YouTube. No tenemos antena entonces. Online, completamente online, no las ondas hercianas. Todavía no. Aún no, tal vez un proyecto que futuro. Yo creo que todo obra para bien. Creo que ahora nos tenemos que esforzarnos y traer, claro, entonces una diaria. En un proyecto futuro, claro que sí. Estamos transmitiendo desde el corazón de Boca Chica, el centro turístico más cercano del este. Y hoy estaremos hablando de los colosos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que estamos en la planta televisora Ilustrados Radio TV Show, transmitiendo desde YouTube y también Facebook. Comparta, comente y déjenos ahí lo que usted opina sobre el programa. Adelante, Adri. ¿Adri? Sí, muchachos, muy buenos días. Buenos días. Ok. Sí, pensé que estaba como frisada la transmisión. No, te estamos escuchando. Sí, gracias, muchachos. Bienvenidos a su programa Contexto Social, como cada sábado. Hoy vamos a estar hablando de los colosos de la Segunda Guerra Mundial, de esos líderes que guiaron a sus países, algunos hacia la derrota, otros hacia la victoria. Y el mundo, el cambio que contrajo eso para el mundo después de esos eventos. Vamos a estar hablando del liderazgo de Churchill, de Roosevelt, Stalin, Hitler durante los tiempos de guerra, cómo llevaron a sus países a la guerra, a tantas muertes, tanta tragedia y algunos a
a destruir sus pueblos y otros a levantarlo de entre la crisis, de entre la ceniza. Así que vamos hablando de eso. Bienvenidos, muchachos. Nada, señores, bienvenidos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, pues entonces entramos en materia, muchachos. No se muevan. De política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos. Señores, nosotros ya estamos aquí de regreso. Obviamente estamos extrañando, muchachos, a nuestro querido profesor, el licenciado David Agramonte, que no está aquí. Nuestro historiador. Así que le estamos extrañando. Ya como decíamos, antes de la pausa, estaremos hablando de los líderes, se podría decir líderes, de la Segunda Guerra Mundial. Son líderes, sí. Son líderes. Eso lo vamos a ver. Liderazgo malo o liderazgo bueno, pero son líderes, definitivamente. Así que nombres sonoros como Adolf Hitler, como Charles de Gaulle, estaremos viéndolo aquí, y indudablemente la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos que cambió el rumbo de la humanidad. La semana pasada hablamos netamente de parte de lo que había ocurrido en aquel ataque memorable e inolvidable de la base de los Estados Unidos, pero hoy queremos ver aquellos hombres, aquellos nombres, ¿verdad? Y por supuesto su accionar en esa Segunda Guerra Mundial. Adri, vamos a empezar contigo y luego regresamos entonces con Brian. Adelante. Vamos. Adri. Director. Ok, vamos sí, te escuchamos. Vamos a hacer una pequeñita introducción. Nosotros vamos a hablar hoy básicamente de los grandes líderes, principalmente en europeos y en América, en Estados Unidos principalmente. Quizás no tocaremos tanto los asiáticos como el emperador, los generales japoneses. Por lo menos el enfoque que yo le voy a dar va a ser un poco eurocéntrico, si se podría decir, de Europa y enfocado en Occidente. Para empezar, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX se dio una conjunción de ideologías, autoritarismo, racismo y un nacionalismo entre los países, entre las diferentes potencias europeas y potencias emergentes como Japón, que rayaba en el fanatismo. Vimos a través, en esas décadas, en esas primeras décadas, estamos hablando del siglo XX, del 1900 hasta 1950, esa es la primera mitad. Vimos como el continente asiático, con China, Japón, la Unión Soviética, como protagonistas principales. Estos países se encontraban en medio de cambios y de tumultos sociales que dieron cabida al surgimiento de regímenes autoritarios. Por ejemplo, Europa, que tenía todavía las heridas de la Primera Guerra Mundial abierta, se encaminaba a otro conflicto debido a la sed de territorio, de imperio, de muchos de sus grandes líderes. El fascismo y el comunismo hacían su debut como grandes ideologías de gobiernos en las sociedades. De estos tiempos tumultuosos salen al frente grandes personajes.
líderes que llevarán a sus pueblos al extremo de su pensamiento. Por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill nació en Londres en el 1874, que fue un gran militar y político de Gran Bretaña. Pertenecía a la nobleza, ocupó grandes cargos en lo que en su país. Fue militar, andó medio mundo, estuvo en la India, Medio Oriente, América. Winston Churchill es un personaje. La biografía de él solamente basta para varios programas. También estaremos hablando de Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que fue, Franklin Delano Roosevelt también tiene una historia muy particular. Franklin Delano Roosevelt es neoyorquino, nació también en el siglo XIX, en 1878 me parece, y él es el único presidente de los Estados Unidos que ha gobernado por 4 periodos consecutivos. Murió estando en el cargo, que el que lo sucede es Harry Truman, que es el que se le atribuye dar la orden de lanzar las bombas atómicas en Hiroshima. Roosevelt y Churchill tenían una relación muy peculiar entre ellos de amistad. Vamos a estar desarrollando un poco de eso también. Vamos a estar también tocando al que muchos pseudocomunistas en la isla les gusta seguir, Stalin, el hombre de hierro, que es lo que significa. Ese no era su verdadero nombre. Vamos a estar hablando de eso también. Joseph Stalin nació en Georgia, que es la parte oriental, una parte oriental de Rusia, de las ex repúblicas soviéticas. Y la historia más peculiar de todas, creo que es la de Stalin. Stalin era un don nadie, que simplemente fue subiendo en los rangos del Partido Comunista cuando se armó la revolución, se unió al bando comunista. Pero la biografía de Stalin que se puede leer en sus años jóvenes es que era un delincuente sencillo, un matón, alguien que tú le pagabas para que resolviera. Venía de una familia muy pobre, casi como todos los líderes en Rusia. Y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política. Señores, nosotros hemos regresado aquí en su programa Contexto Social. Estábamos conversando con nuestro querido compañero Adri Eusebio. Perdimos ahí por un momento a Adri Eusebio. Estamos entonces tratando de contactarlo nuevamente. Recordándole que el tema de hoy es los colosos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya tenemos a Adri nuevamente, entonces pasamos contigo, Adri, para que termines de explicarnos lo que estabas exponiendo fenomenalmente como siempre. Adelante. Sí, me pregunta, no estoy seguro de qué fue lo último que ustedes vieron. Se quedó cuando decía que Stalin era un matón que se metía en los guetos. Ok. Sí, ok, ya. Bueno, sí, vamos a estar desarrollando también un poquito más de lo que es la vida de Stalin. Y por último, penúltimo, tenemos a Hitler, que yo creo que es el personaje más famoso de todo el siglo XX.
no precisamente por sus grandes hazañas para la humanidad, sino más bien por el caos, las muertes y lo que causó durante la década de los 30 y ya en la década de la Segunda Guerra Mundial. Entre él y Stalin se disputan ser uno de los asesinos en masa más grandes del siglo XX. Yo diría que Stalin le gana por un poquito más, pero ya eso sería otra historia. Y también habremos un poco de Mussolini, que Mussolini era el líder fascista de Italia. Y hay que tener en cuenta que muchos de estos personajes que terminaron después enfrentados eran entre todos aliados. La Unión Soviética era aliado de Alemania, Stalin y Rusia, perdón, Stalin y Hitler. Mussolini también tenía un pacto con Hitler. Entre estos dictadores se llevaban muy bien. Lo que es interesante ver después es cómo Rusia, al ser atacada por Alemania y Stalin a la cabeza, entonces se alía a lo que es las democracias de Occidente. Pero eso es una relación también que fue muy tensa. Así que vamos a desarrollar esos personajes. Muchachos, vamos a ver qué ustedes tienen que decir allá de lo que he comentado, o si tienen algo para que agreguen, por favor. Decía Braulio una vez una frase que se me ha quedado, es que los dictadores, entre ellos, como que... No, eso fue el profe. Profe, sí, que los dictadores, decía el profe, perdóname, me fallaron. Se honran entre ellos. Como que entre ellos se siguen y se honran. Sí, sí. Y realmente es una verdad que se ha llevado a la práctica y a través de los años. Nosotros lo hemos visto. Señores, le damos la bienvenida a nuestro querido historiador de cabecera, el profesor David Agramonte, que ya pasó al sistema. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Micrófono, recuerden. No, eso no se mueve. Para acá, que bien, mientras el profesor aquí, ahí, ampliar un poquito más la cámara. Sí, hay que ampliar para ahí. salir con el profesor. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, chicos, por esa cordial bienvenida. Pido disculpas a ustedes y también a nuestros amados seguidores, ya que tuve un pequeño inconveniente y ustedes saben, pero me gusta ser puntual, ustedes saben. Sí, nos consta. Qué bien. Bueno, nosotros entonces seguimos, profesor, aquí seguimos aquí en este interesante programa en el día de hoy. Estaremos hablando de los nombres, personajes, colosos, líderes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Braulio. Es así, señores, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros a pesar de los inconvenientes técnicos, pero aquí seguimos, por la gracia de Dios. Bien, cuando usted ve en una película, en un film, vamos a decir, El monstruo del lago Ness, parte 1, entonces uno infiere que sigue una parte 2. Bien, hablar de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, podemos colegir que hubo una primera parte. Sí, claro. Evidentemente. Entonces, perdóname, Braulio, que ya esa parte nosotros la tocamos. Sí, claro. La Primera Guerra Mundial, podemos decir que no quedó bien cerrada. Y con el acuerdo de Versalles que se firma, Alemania toca una parte un tanto leonina y desventajosa frente a las demás naciones en la conflagración por la Primera Guerra Mundial. Alemania carga con unos impuestos altos, con unos impuestos altísimos, tiene que hacer unos pagos y también queda diezmada de su extensión territorial luego de la Primera Guerra. A lo que surge un soldado, Adolf Hitler, ¿no?, que es el eje transversal. Verifica un micrófono de Braulio, por favor. 1, 2. 1, 2.
Sí. Ya, sale. Sí, está. Ok, bien. Adolf Hitler es el eje transversal de la Segunda Guerra Mundial, porque es quien la causa. Yo diría que la segunda Guerra Mundial, evidentemente, es esa... No estoy escuchando. Vámonos, perdóname, Braulio, Sí. vamos a una pausa porque no estoy escuchando el micrófono de Braulio. Regresamos. Para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora como mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones para desestabilizar. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es un hecho puntual, es una secuencia de eventos y de acciones. Bueno, nosotros seguimos. Braulio, seguíamos entonces. Bien, con sí, su- Adolf Hitler es el eje transversal de toda la Segunda Guerra Mundial, porque es Sí, ahora. este patriota, este ultranacionalista alemán, el cual canaliza, es el catalizador de ese sentimiento derrotista de los alemanes, porque es quien le ha tocado la parte más desventajosa, tanto en los tributos que debe pagar como en el territorio diezmado. Bien, Adolf Hitler, incluso previo a la Segunda Guerra, intentó dar un golpe de Estado al gobierno alemán, por el cual fue apresado. Adolf Hitler es un hombre resentido y sobre todo yo diría una especie de megalómano con intenciones nefastas, las cuales evidentemente demostró. Por el otro lado, en Inglaterra hay un líder ya definido, pero ignorado por el momento, en ese momento. Podríamos decir que Winston Churchill, a quien me refiero, era una especie de profeta. Se dice que tenía una capacidad de análisis tan aguda y tan profunda que tenía la facilidad de vaticinar eventos futuros a partir de sus observaciones y de sus análisis. Sí. Winston Churchill pone sus ojos, para mí Winston Churchill es la estrella, la figura más grande. 1939 1945, durante los 6 años de la conflagración. Bien, por medios pacíficos, a través de sus consejos y de sus intervenciones, Churchill decía: ese hombre, Adolf Hitler, es peligroso. Y según los historiadores que han analizado y estudiado la Segunda Guerra Mundial, explican que real y efectivamente pudo haberse evitado la Segunda Guerra si se hubiese detenido a Hitler y sus intenciones. Sin embargo, lamentablemente, Winston Churchill estuvo relegado a una posición de menor importancia y de menor influencia en el Reino Unido y fue ignorado. Adolf Hitler trepa desde la Cancillería en 1933 y luego la presidencia en 1936, porque era un orador, era un fascineroso, era un mentiroso, era un encantador de serpientes y logró hacerse con el poder a través de la manipulación. Hitler era un espía y mientras espiaba entró a este partido espiando, pero él ve que los ideales de este partido
el Partido de los Obreros, se alineaban con los de él. Y él entonces lo que hace es que se suma a ellos y pide la oportunidad para hablar. Y con sus arengas, entonces, logra hacerse con el liderazgo de este partido. Y él tenía una frase, la cual usó durante todo el tiempo, incluso cuando fue presidente. Y hacía esta seña: cuando me quité la venda. Y se hacía esa seña, porque Hitler peleó en la Primera Guerra. Y quedó ese resentimiento de lo diezmada y de lo humillada que quedó Alemania, a lo cual dijo, como diríamos en el argot popular, no me voy a quedar dado, o Alemania no se va a quedar dado. Y comenzó a manipular, hablando de la raza superior, el alemán alto, rubio, fornido, era la clase. Y por eso vemos, claro, la raza aria, la raza superior, y por eso vemos que con la solución final, porque quería conquistar toda Europa, es que quería... Era como, perdón que le interrumpa, para él los alemanes representaban a los atlantes, una raza superior. Sí, y muchas otras tonterías que él buscaba para argumentar que los alemanes... Sí, el problema era de origen austriaco, sí. Sí, tenía su línea judía, tenía su gallita judía, pero eso es igual que Trujillo era nieto de una haitiana, y eso era lesivo también para su ego. Sí, precisamente eso quería hacerte la comparación aquí, que lo que Trujillo tenía en su mente era eso, que él era superior. Pero claro. En el caso de Trujillo, obviamente no superior a una raza, sino superior a sus hermanos. Y la abuela de Trujillo, aupó eso en él. Creo que la abuela materna, lo crió con eso, lo hizo crecer con esa mentalidad de que era superior. De ahí viene entonces la frase, profesor, también, que como que los dictadores, más que seguirse ahora, en este tiempo moderno diríamos, tenían eso en común. Claro que sí. Entonces Hitler, ya cuando se hace con el poder, pone en marcha su plan de atacar. De hecho, días antes del ataque del 1 de septiembre, él firmó unos acuerdos de que no iba a haber violencia. Y el 1 de septiembre lo primero que hace es atacar Polonia, lo que obviamente ya se une a Francia e Inglaterra, le declaran la guerra. Estas grandes potencias comienzan. Y luego, en 1941, el ataque a Pearl Harbor, que es cuando ya finalmente Estados Unidos se une y comienza esta matanza, a la cual se le contabilizan unos 60 u 80 millones de muertes. Bien, señores, nosotros continuamos aquí en este súper programazo, los colosos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasamos a nuestro historiador, ¿verdad? El señor David Agramonte. Profesor. Muchas gracias, hermano Samuel. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, ¿verdad? Como cada sábado estar aquí reunido para llevar a cabo este programa de contexto social que de verdad creo que va a presentar la historia del municipio de Boca Chica y fuera también de nuestra nación. Dando gracias a nuestro hermano Braulio Hernández, sociólogo, y a nuestro hermano Adri Eusebio de aquel lado del charco por acompañarnos, también a Adam, que también es el máster, ¿verdad? Pues chico, es un tema de verdad que me gusta, en realidad ustedes saben que me encanta la historia, y escuchaba esa excelente exposición de nuestro hermano Braulio cuando hacía su intervención y hablaba de lo que fue el Tratado de Versalles. Todos conocemos que eso laceró la soberanía alemana, que fue impactante en la Primera Guerra Mundial, cómo quedó y sumergida en una humillación. Sí, eso es definitivamente humillado. Entonces, obligado a pagar todos los gastos que pasó. Aún a ella fue que se le cargó la parte más pesada. Pues, como decía el sociólogo Adolfo Hitler,
incluso ya para el 1924 ya él ostentaba el poder, ya prácticamente había escalado, había llegado ahí, y entonces cuando empieza a tejer la idea de rearmar Alemania, lo que consolida en el 1933 a llegar al poder, como canciller, y desde ahí pues, empieza a tejer la idea de gobernar Europa por Alemania encontrarse en el centro, y entonces empieza a hacer invasiones y luego provocar esa situación que, como decía el sociólogo, se convierte en un eje transversal que empieza a permear todas las naciones con esa ideología de gobernar. Y hay que recordar algo: en el 1920, por ahí, la economía mundial mantenía una estabilidad, pero luego con la independencia de los países nacionalistas también surge lo que es el caudillismo, y hay una inestabilidad política, lo que crea un problema en la economía, que también eso dio parte a que esas naciones, las metrópolis europeas, empezaran a tratar de buscar nuevos terrenos para buscar riqueza, pero lo que buscaban y entender su poderío. Entonces Adolfo Hitler, que viene con esta idea, ¿verdad?, un poco nefasta y errada de querer gobernar las demás naciones y hacerle entender a los alemanes que ellos eran una raza aria, que eran superior a los demás, pues muchos se lo creyeron, la mayoría de los que le siguieron se lo creyeron, y entonces se subieron al barco de la conquista y crear un vasto imperio. Esa era la idea. Pero encontró personalidades, hombres decididos que dijeron: no, así no, vamos a frenar ese avance que tienen los alemanes para conquistar las demás potencias europeas. Cuando te habla de Sir Winston Churchill, que fue prácticamente echar barro para un lado, y cuando viene a tener ese papel importante, ya es del 1940 en adelante, cuando es nombrado primer ministro. Así es. Un hombre que era sagaz, tenía, ¿verdad?, una sapiencia humanamente hablando, tanto en tácticas de guerra y cómo poder frenar las intenciones de Adolfo Hitler, al igual también que el régimen o el gobierno francés, que dicho sea de paso, no se dio, el gobierno francés se dio un armisticio, ya Alemania lo tenía invadido, pero un hombre que se puso en pie y dijo: aquí no, que fue Charles de Gaulle, que es una de las principales calles del país. Que sí, porque Francia fue dividida también. Claro, de hecho, cuando sale la cabeza Charles de Gaulle, como dice el profesor, ya Alemania estaba dentro. Claro, habían cruzado, habían firmado el armisticio. Fue lo mismo, perdón, brevemente, que sucedió en Checoslovaquia. El gobernante ahí le dijo: está bien, Hitler, toma una pequeña porción. Y Hitler lo que hizo fue la invadió completa, y ahí fue la famosa frase de Winston Churchill cuando dijo: hemos preferido la deshonra al honor. O sea, por ceder, por cobardía, por no enfrentar a este hombre que no respetaba acuerdos. Tenemos paz, sí, no nos vamos, porque él, por ejemplo, él invadió a Stalin, o sea, allá a los rusos. O sea, que el hombre no tenía... dicho sea de paso, recibieron una estocada mortal, tanto por los rusos como la misma naturaleza, porque sí, el siberiano agarró y mató, lo dejó como un helado. Así es, el invierno. En las manos. Entonces, así es. Fue una estocada terrible, sí, los rusos. Sí. Nosotros, perfecto, profesor. Nosotros vamos a pasar ahora con Adri, no sin antes mencionarle, muchachos, tanto Adolfo Hitler como Charles de Gaulle, sí, fueron personas que en la Primera Guerra Mundial estuvieron muy cerca, aún en su juventud. Y yo creo que sociológicamente, pero no puede corregir, eso como que impactó también en el caso de Hitler. Cuentan algunos historiadores alemanes que Hitler era el muchachito que llevaba agua y cruzaba, claro, y venía para acá y por allá, y él creció con eso. Por eso era un resentido. Él creció con eso. Sí, sí, sí. Y digo, no, esto hay que seguirlo. En cuanto a Charles de Gaulle, la historia
en su biografía lo describe de que su padre le inculcó como ese sentimiento de que había que defender a la patria con su vida. Así es. Y lo mantuvo. Sí, y él muy pequeño, hasta que se casó y todavía después de casado, porque como a los 40 años fue que le entró. Sí. A los 40 años, ya él con una familia hecha y todavía... Muy parecido, su brevemente ahí antes de pasar con Adri, a la frase de Winston Churchill cuando es colocado en 1940 como el primer ministro. Hay un problema grandísimo, ya todo está avanzado, la guerra ya está en pie, y él inicia su discurso con las siguientes palabras: lo único que tengo que ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Sí, o sea, una frase claro, célebre, porque de aquí es a pelear con la mano que vamos. Así es. Adelante, Adri, pasamos contigo nuevamente de aquel lado. Gracias muchachos, muy buena exposición. El discurso que más me gusta a mí de Churchill es el que dice: lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con la creciente confianza, creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla cualquiera sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Y él termina con una frase diciendo ahí: we shall never surrender, que es como nunca nos rendiremos. Ese es uno de los discursos que más me da como motivación cuando uno está down. Ahí voy yo a buscar, déjame ver qué haría un tipo como Churchill en unos momentos como esto. Ese discurso lo pronunció él después de que las tropas británicas fueron sacadas milagrosamente de Dunkerque, después de que los nazis lo tenían rodeados a la caída de Francia. Francia cae en mayo de 1940. Churchill se hace primer ministro precisamente también en mayo de 1940, después de advertirle a Chamberlain, que era el primer ministro, que con Hitler no se podía negociar. Chamberlain tenía una política de apaciguamiento, el cual él estuvo en Berlín por el año 1907. Chamberlain era el primer ministro británico antes de Churchill. Y hizo que Hitler firmara un pacto de pacificación, porque ya se veía que Alemania se estaba rearmando. Y una de las cosas en la que fallaron los aliados es en no ponerle coto a Hitler cuando habían sanciones en el número de soldados que podían tener, número de tanques, número de aviones, pero los aliados sabían que... Bien, nosotros tuvimos un pequeño inconveniente con la conexión con Adri y estamos conversando para las personas que están conectando con nosotros y que va a ver este video también en diferido a través de nuestra plataforma YouTube bajo la cuenta Ilustrados Rápidos. Estamos conversando sobre los colosos de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que tal vez el profe lo recuerda o tuvo contacto con sus escritos alguna vez. El doctor Ramón Emilio Carvajal, abogado dominicano, él murió en 1990, le decían Mollón, sí. El hombre que daba fusta. Dando fusta, sí. Sí, decía Ramón Emilio Carvajal que el político debe tener sensibilidad artística y debe ser un amante de la poesía. Y cabe destacar sobre este coloso que en este momento analizamos y debatimos. Winston Churchill ganó un premio Nobel de literatura. Pablo Picasso, uno de los pintores más grandes, dijo, porque cuando Churchill fue apartado de la política y de su posición de influencia y de poder, se dedicó a escribir y se dedicó a pintar. Y Pablo Picasso dijo, este hombre podría sin ninguna dificultad ganarse la vida como pintor. O sea, Churchill tenía esa sensibilidad. Sí. Es por esto que este discurso y esta frase
que destaca nuestro compañero Ari sobre Winston Churchill, we shall never surrender, o sea, no nos rendiremos nunca, sangre, sudor y lágrimas. Él mantuvo la moral alta de los soldados, pero también de la población civil, porque tenía esa capacidad de conectar con la parte de los sentimientos. Anteriormente, que hoy, lamentablemente eso se perdió hoy. De esa época y de esa escuela, podemos decir, era el doctor Peña Gómez, Balaguer, el mismo Bosch también. Esa parte de la oratoria, de llegarle a la gente a través de un discurso que te conmovía y que despertaba en ti el nacionalismo y el patriotismo. Esto lo logró Winston Churchill. Churchill era tan grande que ya él luego se retira de la política. Cuando él termina su mandato, cuando acaba la guerra, sugiere, él fue quien estuvo detrás de la idea y de la concepción de crear la Organización de Naciones Unidas, y también quiso que Europa fuera una unión de estados federales, porque él estaba convencido, y era obvio, que la guerra en estas naciones europeas tenían un costo en vida demasiado alto, y también obviamente material, porque estos bombardeos sobre esta ciudad la reducían a cenizas. Sí. Entonces, luego que terminaba esto, había que reedificar y todo, y pesaba la amenaza de otra contienda bélica, porque algún loco venía. Pero fíjense cómo en la alianza en Teherán, el pacto que se hace en Teherán entre Franklin Delano Roosevelt, Stalin y Winston Churchill, sabemos que Stalin era comunista, pero que Stalin, por ejemplo, Stalin es quien mata a León Trotsky después de haberlo exiliado a México. El mismo Lenin, que muere en 1924, tiene preocupación por el liderazgo de Trotsky y de Stalin, el hombre de acero. Trotsky le llevaba la milla, era un intelectual, era un erudito, era un político, filósofo pro. Uno de los principales líderes del Partido Comunista. Claro, sí, del primer partido, exacto, bolchevique, claro. Entonces, ya Lenin está enfermo y sabe. Lenin, que no era fácil tampoco, pero sabía que Stalin era un hombre cruel. Sí. Pero Lenin no es un santo. Pero Lenin sabía de la perversidad. Sí, exacto, se manejaba mal. Pero Lenin sabía, oye, si este hombre se queda aquí, el genocidio que viene. Un dictador. Claro, ustedes han visto la metáfora de la gallina desplumada. Sí, sí. O sea, Lenin lo sabía, que Stalin era malvado. Por eso cuando Lenin muere en 1924, automáticamente Stalin exilia a Trotsky a México, pero no contento, lo manda a matar, porque él sabía que son amenazas. Por eso él todo lo que tenía ideas, todo el que tenía disidencia, con él lo mandó a campos de concentración y los mató. Pero Trotsky, él sabía, de los dictadores. pero claro, y él sabía, mientras Trotsky respire por ahí, ese hombre es capaz de llegar aquí y de sacarme del aire, y lo mandó a matar a México. Entonces, ya ustedes pueden ver de ahí que se sentaron dos líderes buenos, el inmenso Winston Churchill en Teherán, Churchill, Franklin Delano Roosevelt, sentado en una fotografía, pero en la misma fotografía ellos están así, el lenguaje corporal de ellos habla, concho, estoy aquí con este hombre, se sentían incómodos porque era un dictador, era un asesino. Entonces, pero ahí ideología distinta, claro, pero, exacto, pero tuvieron que pactar porque definitivamente lo necesitaban para fines estratégicos
Porque este hombre, este megalómano, bueno, Hitler tenía un eje tremendo y unos aliados ahí y avanzaba y había que detenerlo. Bien, señores, nosotros continuamos. Vamos a pasar Sí, con Adri. Con Adri. Sí, Adri, quedó pendiente. adelante, hermano. Bueno, hoy ha sido el día de este lado. Parece que mi internet no está bien, pero lo veo todo bien aquí. No te preocupes, Pero tú te escuchas ahora mismo Fuerte y claro, fuerte y claro. Sí, y, Bueno, adelante. Braulio, para seguir ahí con Stalin, con tu punto. Las potencias aliadas necesitaban, la relación era una relación simbiótica. Sí. Si nos ponemos a analizar las batallas, la invasión de Francia, que se pospuso también en 1944, pero ya Rusia estaba batallando con los nazis desde 1941. ¿Me entiendes? Los aliados estaban combatiendo en África. Yo he analizado que también Estados Unidos e Inglaterra usaron un poco a Rusia, que aguantara, le enviaban suministros hasta que ellos pudieran estar preparados para invadir Europa. Esto también lo pensaba así Churchill en varias cartas que varios historiadores comentan que, Stalin era paranoico. Stalin siempre pensaba que las potencias de Occidente tramaran en su contra. Se fue. Vamos entonces, señores, vamos a continuar aquí nosotros y luego conectamos nuevamente con el señor Adri J. Eusebio. Profesor. Excelente, muy bien. Hay algo importante y tenía una pregunta para ustedes. Bueno, nosotros estamos hablando de estos colosos. Hemos hablado del señor Winston Churchill, de Eleanor Roosevelt, El señor Adolf Hitler. Sí, Adolf Hitler, y el señor, Qué feo, señor, el señor Adolf. y el señor Stalin. Pero hay un personaje, no sé si ustedes han hablado de él, o si es que lo está dejando de último, que también tiene una importancia histórica hablar de él, ya que es quien culmina o da por terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que hoy hemos escuchado mencionarlo. ¿El por qué ustedes creen que se habla poco de ese personaje y es el presidente norteamericano Harry Truman? Oh, sí, luego que muere Porque Roosevelt, hay sí. que entender que Claro. Truman murió en el 45, no Sí. terminó la guerra. Sí. La inicia, pero no la termina. No la Quien termina. la termina es Harry Truman. Entonces, ¿por qué ustedes entienden que se ha dejado de lado, o lo dejaron, o la historia misma lo deja de lado? Háganse esa cuestión. ¿Por qué razón? Díganme. Es una excelente pregunta, profesor. Y hay una frase trujillista, vamos a llamarla así, que dicen que la historia la escriben, entre comillas, los valientes, sería los bellanos, más bien. Entonces, sí, yo creo y estoy convencido que también vienen por ahí. Y de hecho, en ese 1945, decirlo así, cuando ya no está Hitler, lo sucede creo que por 45 días, no recuerdo, su canciller, quien también envenena a sus hijos y luego entonces se suicida con su esposa. Se suicidan toda la familia. Quien también viene y lo sucede y lo precede a él, también hace lo mismo. Para que usted vea qué tan negativo, qué tantas cosas negativas dejó Perdón, brevemente, era una usanza en Europa en esos tiempos capturar a estas personas, traidores, asesinarlas y exponer sus cuerpos en plazas. Es muy probable que ellos le temieran a eso y por eso se suicidaban. No, pero también la figura del mismo trooper. Entonces, yo entiendo que de la parte social
o sociológicamente, esas marcas, como usted decía, ya fueron, ya con la guerra casi en su final, la gente no estaba en eso, la gente entendía que no había un porqué de la guerra, ya se veían así, de esa forma, como traidores. No sé si estamos ya con Adri. Sí, pero Adelante. cada vez que me ponen en pantalla, a mí solo se va la señal. Déjenme así en pantalla. Sí, hay que ver, déjalo solo ahí, sí. No, solo no, déjame así en doble. Si escuchaste la pregunta que hice, hermano Adri. Sí, para que Adri escuche. También, No la escuché completamente. Hágalo otra vez, porque Adri... La pregunta es por qué, bueno, nosotros ahora en este escenario hemos estado hablando de estas cuatro figuras, de Stalin, Adolfo Hitler, de Winston Churchill y ¿quién más? Charles de Gaulle, bueno, y también Benito Mussolini, pero se queda una de las figuras central que casi siempre veo como que se deja de lado. Y me gustaría saber el por qué tú entiendes, por qué no se habla de que es el presidente Harry Truman, que es quien da la orden para lanzar las sendas bombas en Hiroshima y Nagasaki. Yo creo que la razón principal por la que no se habla mucho de Truman es porque Truman estuvo, básicamente los últimos 6 meses de lo que fue el conflicto, la guerra. Harry Truman era el vicepresidente de Roosevelt. Sí. Y el liderazgo de Roosevelt era tan fuerte que, bueno, estamos hablando de una persona que fue presidente por 4 periodos, algo inédito en Estados Unidos. Sí, así es. Tenía un liderazgo fuerte. Sí. Truman era su vicepresidente, pero estaba relegado, como la mayoría de los vicepresidentes que hacen todos los países, a un 5., 4., 8. plano. Entonces, Truman viene a tener relevancia ya cuando muere Roosevelt en abril de 1945. De hecho, cuando muere Roosevelt, Hitler celebra, porque Hitler esperaba que la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos se colapsara por algún tipo de acontecimiento que él estaba momentos no entendía lo que había pasado. Bueno, yo creo que la razón fundamental, profesor, es esa, que el liderazgo de Roosevelt era muy fuerte y solamente Truman estuvo en los últimos meses de la guerra. Ustedes sabían que Stalin y Churchill llegaron a tener una relación de amistad, de que Churchill le decía Uncle Joe a Stalin. En las varias conferencias. Sí, en las varias conferencias que se hicieron, tenemos que poner en contexto que Estados Unidos entra a la guerra en diciembre de 1941, básicamente. Sí. Y ya la Unión Soviética había sido invadida en junio 22 de 1941. O sea, ya cuando Estados Unidos viene a entrar a la guerra, la Unión Soviética tiene casi 6 meses y al borde del colapso. Peleando contra la Alemania nazi. En ese interín, Churchill, antes de la invasión, le había estado advirtiendo, porque tenemos que también poner en contexto que el servicio de inteligencia británico era de los más sofisticados del mundo. Tenía gente alrededor de todo el mundo y también habían descifrado hace tiempo, gracias a los polacos que le habían proveído una máquina Enigma, habían descifrado los códigos militares alemanes. Y ellos leían una gran parte de los mensajes. Gracias también a una película muy buena que hay de Turing, del científico que inventó la primera computadora, que precisamente la desarrolló para descifrar los códigos de la máquina Enigma nazi. Ya Churchill le iba advirtiendo a Stalin que los alemanes se estaban preparando para atacar. Y tenemos que recordarnos que Stalin tenía un pacto por el cual se dividieron los países bálticos y se dividieron Polonia con Hitler. Stalin en su interior sabía que Hitler se estaba preparando para la guerra, pero no creía que iba a ser tan rápido. Ellos estaban esperando algo como, qué sé yo, en tiempo de 3 o 4 años. No sabían que Hitler, porque
el nazismo y el comunismo son enemigos ideológicos. Y en los libros que Hitler había escrito, como el Mein Kampf, que lo había escrito unos años antes, él despreciaba a la Unión Soviética y decía que Alemania, el crecimiento natural de Alemania era hacia el este, o sea, hacia los territorios rusos. Stalin al fondo sabía que en algún momento iba a tener que enfrentarse a la Unión Soviética, a la Alemania nazi, pero no estaba preparado. Pero entonces Churchill empezó a advertirle, los servicios de inteligencia británicos sabían de los movimientos que estaban pasando, pero Stalin con su paranoia, tenemos que recordar que Stalin fue un hombre que asesinó casi a todo el cuerpo de oficiales antes de la guerra porque pensaba que estos estaban tramando una rebelión en su contra. Por sospecha mandaba a matar a cualquiera. Stalin, el comunismo en la era de Stalin fue tan bárbaro que Stalin casi lo borraron después que murió de la Alemania, de la Unión Soviética. Bueno, para terminarles esta parte entonces, Churchill sigue advirtiendo que Alemania está a punto de atacar y lo que piensa Stalin, según lo cuentan sus asesores y los escritos que se han encontrado de esa época, es que Stalin piensa que Inglaterra está poniéndolos a ellos a confrontarse, o sea, Alemania quiere que Rusia tome como haga un ataque preventivo para dejar que ellos dos se maten y Gran Bretaña quedarse como con la hegemonía de todo. Pero la realidad era que Hitler siempre estuvo planeando invadir la Unión Soviética para eliminar a los soviéticos, eliminar el comunismo y expandir Alemania hacia los territorios rusos. Y de ahí empieza una relación entre Churchill y Stalin, yendo varias veces a visitar Stalin a Rusia, a Moscú y al balneario, en un área de retiro que está en los montes Urales rusos que tenía Stalin. Y en uno de estos encuentros Stalin le reclamaba a Churchill que por qué los aliados no habían abierto un segundo frente en Europa, por qué no habían invadido por Francia, por qué no habían, que cuándo iba a ser, pues ya se había prometido que se iba a abrir un segundo frente. Y la conversación fue tan agria que Churchill, Churchill es el primer ministro de un imperio, le dejó saber a Stalin que con quién él estaba hablando, que no estaba hablando con un campesino, sino con el primer ministro del Imperio Británico. El caso es que ese día se fueron cada uno a su recámara. Estamos hablando que Churchill, cuando él estaba en Moscú, y después de la reunión, al otro día, tenían la última reunión del día, Stalin lo llama al primer ministro y a todos sus acompañantes. La hija de Churchill estaba allá también. Y los llama para su oficina, una oficina que tenía en el Kremlin. Y ahí dejan a los... Está frisado, espera que vuelva la señora. Ok. Sí, estamos... Ya voy a terminar. Entonces, en esa reunión, la última reunión que tuvieron, lo que Churchill, Stalin trajo de whisky. Churchill tenía la fama de ser de buen bebedor, de ser alcohólico. De hecho, Roosevelt lo consideraron alcohólico y le gustaban mucho los cigarros. El caso es que ellos empezaron a eso de las 9 de la noche, una reunión, y terminaron a eso de las 5 o 6 de la mañana ya borracho. En esa reunión Stalin le presentó a sus hijos, le presentó a su familia, mostró un lado más amable. Y de ese entonces Churchill comenzó a llamarle tío Joe, el Uncle Joe. Y quedaron en buenas lides y de ahí en adelante siguieron su relación. Y entonces después es que viene Roosevelt, que entra en esa relación. Y ahí es que la conferencia de Teherán, que tú mencionas, Braulio, es que la primera vez que ellos se ven las caras los tres juntos en el territorio de Irán. Pero la relación entre Churchill y Stalin al principio era bien de amigos, aunque al final terminaron divididos por lo mismo, por la ideología. De pasos allá, muchachos. Obviamente, ustedes saben que esa facilidad y esa alianza que hubo
con Stalin. Eso fue lo que dio paso luego a esa división que hubo en Europa con el tema de las ideologías. Durante la guerra. Sí. Pero luego cuando comienza ya lo que es la Guerra Fría, muro de Berlín y esta división ideológica y política, comunismo, capitalismo, telón de acero, etcétera, etcétera. De ahí es que, de esas facilidades, porque en la guerra, bueno, vamos a aliarnos, aunque no estemos de acuerdo, pero luego de la guerra, la ideología persiste y surge esta división. Y bueno, la Guerra Fría es una guerra, no armada, pero ideológica. Sí. Bien, señores, nosotros ya casi tenemos que dar por terminada este interesantísimo conversatorio acerca de los colosos de la Segunda Guerra Mundial. Un programa, sinceramente, muchachos, un programa para la historia, y como siempre decimos, creo que nos va a faltar tiempo de hablar aquí de los líderes de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, eso entonces nos indica que hay líderes buenos y líderes malos, dependiendo entonces la posición en que nosotros estemos. Creo que sí. Hay algo con respecto para responder a esa pregunta, con lo que le dice a usted. Voy a mostrar mi posición con respecto claro, a sí, esa sí, pregunta que le hice de por qué el presidente Truman no aparece como así, como un héroe. Podría ser, debe verse como el héroe. Sin embargo, como el héroe que acabó con, sí, con la guerra. Sí, pero vamos, claro, no se ha presentado siempre como, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Porque la guerra termina fíjense algo. Hay personas que dicen que Estados Unidos se autoagredió para entrar en el escenario. ¿Tú no has escuchado eso? Sí, pero yo no lo creo. ¿Cómo que permitió el ataque a Pearl Harbor? Sí. Eso, la semana pasada, eso fue una de las preguntas que nos hicieron. Sí, y obviamente dijimos que Estados Unidos en eso que lo hizo adrede, pero no creo eso. Ahora, ¿qué yo creo? Pienso. Señores, después de la derrota de Alemania, y obviamente Italia también, la única nación que seguía para un pie de guerra era Japón. Obviamente, yo he dicho, hemos hablado en otra ocasión, yo pienso que no era necesario esas dos cosas. Con el poderío que tenía Estados Unidos, tanto naval como lo que era la Fuerza Aérea, y el mismo Inglaterra, con una preparación también, tanto naval como aérea, que eran aliados de Francia, no creo que tenían necesidad de lanzar esas sendas bombas en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron más de 150.000 personas. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista? Estados Unidos quería consolidar y mostrar su poderío al mundo. Para consolidarse como lo que se considera, porque a partir de ahí lo que se consolidó como la primera potencia mundial. Quedaron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces la forma de yo demostrar mi poderío, para que sepan los demás, y dicho sea de paso, así lo hizo, fue así, dando la orden, convirtiéndose a Truman en un genocida. Por eso no es reconocido como un héroe. Lo conocen, no se habla mucho, porque ustedes saben que hablar de Estados Unidos, pero es reconocido por muchos como un genocida. Lo cometió crimen, eso fue un crimen de lesa humanidad. Entonces, por ello, que ustedes que no saben, no es por el poco tiempo que estuvo en el escenario, no, sino por esa atrocidad que cometió, que no había necesidad de hacerlo. Y el emperador Hirohito, que era el emperador japonés, tenía resistencia, pero tan pronto claro, pero tan pronto le dieron esa estocada, tuvo que rendirse. Eso le voy a preguntar, ¿usted cree que Hirohito habría cedido sin esos ataques tan contundentes y fatales? Es como les digo, Estados Unidos e Inglaterra tenían superioridad sobre Japón. Japón tenía una preparación obviamente aérea, eran terribles, porque el bombardeo era contundente, pero la supremacía de Estados Unidos e Inglaterra junto, creo que era suficiente para hacer que él declinara. ¿Pero suficiente en qué? ¿Qué otra acción usted entiende que debió tomar? Yo no estoy de acuerdo, profesor, con ese normal, como
como hicieron en Alemania, derrotarlo sin tener que lanzar bombas. Sí. No derrotaron, claro, obviamente, porque que hay menos está hablando profesor. de 2 bombas nunca utilizadas. Desaparecieron. Entonces era para desaparecer. Profesor, si usted en la historia, esa bomba nuclear que cayó en Hiroshima o en Nagasaki, esas estaban destinadas para Berlín. Los americanos estaban planeando utilizar las bombas atómicas en Alemania, en Europa, en Berlín. Lo que pasa es que cuando las bombas están listas, ya Alemania se ha rendido. Y la cultura de guerra occidental es en salvar los más soldados posibles. Si usted se fija en la cifra de muertos entre los países occidentales versus los soviéticos, es una gota de agua con relación a lo que perdió el ejército soviético. ¿Por qué? Por las doctrinas diferentes. La doctrina soviética es de mandar soldados no importa cuánto caigan. La doctrina occidental es de utilizar la tecnología y utilizar los menos soldados posibles, los más eficientes posibles, con las menos pérdidas posibles. Y esa era la doctrina en ese entonces también. Nosotros no podemos invadir Japón porque vamos a perder más de 1 millón de hombres por la forma en que los japoneses peleaban. Los japoneses eran bien aguerridos. De hecho, si ponemos a ver la política que tenía Estados Unidos invadiendo todas las islas pequeñas antes de llegar a la isla principal de Japón, casi en todas las islas, Iwo Jima, casi todas las islas del Pacífico, Tarawa, toda la guarnición de soldados japoneses fue aniquilada porque no se rindieron. Si se rendiera 1 o 2, la mayoría de ellos no se rendían, nunca, hasta que cayera el último muerto. Decidían atacar en ataques banzai, ataques suicidas. Sí. Y los americanos, viendo esta realidad, si invadimos Tokio, Japón, que haya que estar la gran concentración de personal, ¿qué va a pasar? O sea, los americanos van a perder 1 millón de personas, 1 millón de soldados, vamos a decir, ese fue el cálculo. Pero ¿cuánto van a perder los japoneses? Más la población civil que se suicida. Entonces, Estados Unidos decide, bueno, vamos a aterrorizarlos desde el aire. Y la gente le pone a veces mucho énfasis a las 2 bombas atómicas porque eran 1 bomba o 2 bombas. Pero si podemos ver los demás bombardeos convencionales, el bombardeo de Tokio murieron mucho más personas que lo que murió con la bomba atómica en Hiroshima o en Nagasaki. O sea, esas bombas son terribles, fue terrible, y más las enfermedades que trajeron atrás. Pero los bombardeos convencionales no tenían nada que envidiarle a las bombas atómicas. Lo que pasa es que una sola bomba va a causar tanto daño que tú mandar 400 bombarderos y arrasar con una ciudad con más de 6.000 o 2.000 toneladas de bomba es muy diferente. Y yo creo que ya para finalizar, lo que causó la verdadera rendición de Japón fue la invasión de la Unión Soviética, porque Stalin y la Unión Soviética se unieron a final de la guerra, me parece que en agosto, cuando Japón se rinde en agosto, me parece que para julio de 1945 ya la Unión Soviética había invadido Manchuria y ya estaban subiendo hacia las ciudades principales de Japón, y para preservar su sistema de gobierno los japoneses deciden, bueno, si nos capturan los soviéticos, nos van a eliminar la monarquía, van a eliminar al emperador, nos van a eliminar nuestra forma de vida, porque el comunismo tiene un sistema totalmente diferente. Y mejor nos rendimos ante los americanos, que tienen un poquito más de libertades, respetan un poco más las libertades de los países que ellos conquistan. Y eso fue, yo creo que la mayor motivación de Japón para rendirse, la invasión de la Unión Soviética, más que las bombas en sí. Así es, señores, interesantísimo. ¿Tenemos comentarios? Hemos tenido problemas hoy nuevamente con la interrupción en Facebook. Lo que vamos a hacer, inmediatamente sacar el programa, pues entonces vamos a subirlo a la plataforma. ¿Será que usted no ha apagado la antena? Es que acuérdese que esa antena es de FM. Yo creo eso que no está apagado. Entonces, decirle al dueño de la antena que se la lleve, porque tampoco nos va a subir del internet. Si es que realmente nosotros, yo le dije al alcalde ayer que yo con una antena sin internet, yo no le hablo ni a él ni a nadie.
el dueño de No está muy gente. ¿Quién? Eso funciona en internet. Pero aquí nosotros en esta plataforma, solamente nosotros pagamos 4.000 pesos. Sí. Imagínense, son muchos que tienen 300, 200 clientes. Y eso es lo que están ahora. Claro, le está cayendo atrás precisamente por eso. Señores, nosotros continuamos ya el sábado próximo. Usted va a decir algo bravo para terminar. Y es que, bueno, profesor, lo que pasa es también en las guerras. Uno lo ve que si tú metes un misil, yo te tiro un misil. Uno ve que es la lógica, pero la lógica no es eso. Tú metes un misil, tú tiras una bomba. Pero ustedes analizaron lo que le dije. Sí, Estados claro. Unidos lo que quería era mostrar su poderío al mundo. Eso es increíble. Por más que se quiera buscar la quinta, lo que querían era demostrarle al mundo su poderío. Así lo hicieron. Y es cuando se consolida, entonces desplazan a las metrópolis europeas, que eran las que mantenían su hegemonía en el mundo entero. Entonces claramente dijo, yo voy a demostrar que estoy por encima de ellos. Y lo demostró. Sí, y precisamente ese grupo gana entonces la Segunda Guerra Mundial. Así es. No, bueno, decir que en cuanto a la pregunta del profe ahorita con lo de Truman, creo que el liderazgo apabullante de Roosevelt, evidentemente, No, grabarlo. Oh, sí, trate de ponerlo ahí bien fijo y bien. El liderazgo apabullante de Truman era difícil, en verdad, de Roosevelt. Era difícil que Truman lo sobrepasara, se sobrepusiera a él. Además, por los periodos en los cuales fue presidente, era difícil que unos meses de un presidente que fue un relevo, porque el vicepresidente dice por ahí que nadie estudia, nadie se prepara en la política para ser vicepresidente. Tú quieres ser el máximo líder y ocupar la primera magistratura, obviamente, de la nación. Sin embargo, el vicepresidente ya viene siendo como, la vicepresidencia viene siendo como una segunda opción cuando tú tienes un liderazgo menor que el presidente, evidentemente. Entonces, por eso yo creo que sí, que aunque sí Truman es quien tiene esta iniciativa y su consejería de guerra le recomienda lanzar esos ataques, en el acuerdo de Kioto el armamento nuclear está prohibido. Sin embargo, las grandes potencias tienen armamento nuclear, porque a la hora de la hora, yo creo que si se arma una guerra, para lo cual dicen que en la actualidad el mundo no aguanta una guerra donde haya armamento nuclear de por medio. No lo aguanta porque son mucho más poderosas que las bombas que se usaron en Nagasaki y en Hiroshima. Sí, entonces, sí, cerrar con esa respuesta a la pregunta de mi profe. Adri, ¿algo más que abundar? Y cerramos contigo entonces en este contexto social muy interesante. La Segunda Guerra Mundial. El profesor, nosotros tenemos que hacer, el profesor y yo, otro programa aparte ahí para discutir eso de esa última parte que yo no estoy para nada de acuerdo, pero está bien. O sea, tú no estás de acuerdo que Estados Unidos quería mostrar su poderío desapareciendo. Yo no creo tampoco. Desapareciendo prácticamente. No creo. No, yo tengo una explicación para eso, pero ya como estamos cerrando, vamos a dejarla para otro lado. Sí, para otro momento. Sí decirles que esto, nosotros tocamos, vamos a decir por arribita, la vida de estos personajes son bastante interesantes, pueden enseñar mucho de liderazgo, de cómo manejar un país en crisis, de cómo manejar un país en guerra, o cómo manejarse uno mismo personalmente en las diferentes crisis que tiene uno a nivel personal. Sí, y sí les invitamos a nuestra audiencia que pasen por las diferentes biografías de estos personajes, que se empapen un poco. Nosotros segurito que en un futuro estaremos hablando de nuevo de ellos y dando más detalles, quizás escudriñando algunas cosas que se nos quedaron en esta. Y nada, le agradecemos la sintonía a ustedes. El próximo sábado yo creo que yo estaré con ustedes en cabina ya físicamente. Y nada, le paso ¿Cómo fue el próximo sábado? allá de aquel lado. Perdón, el próximo sábado estará con nosotros. Aquí. En cabina, muy posiblemente.
Excelente, señores. Excelente. A los pocos Juniors. Haremos un contexto social histórico. Está bien, está bien. Nada, señores, nosotros, pues, con el favor de Dios y el permiso de ustedes, hacemos una pausa hasta el próximo sábado, si así el Señor lo permite. Hasta la próxima. La falta de voluntad política para resolver los principales problemas que afectan a la nación. Dos cosas. El futuro inmediato que usted le ve a Haití y qué pasará Ahora mismo está en curso, está en proceso un golpe de Estado. Como ustedes sabrán, un golpe de Estado no es